Cuando este joven recobra el sentido, no tiene ni la menor idea de dónde se encuentra, pero entonces cae en la cuenta. Está en medio de una arena de esclavos. Su oponente es un maníaco corpulento llamado Butcher, y todo el público está eufórico por este gladiador sediento de sangre. Sin perder un instante, Butcher se abalanza sobre Colin Hall con su martillo gigante y golpea con todas sus fuerzas. Toda la arena ruge de emoción, convencida de que el duelo ya ha terminado. Pero cuando el polvo se disipa, Butcher no puede creer lo que ve. Colin Hall está de pie justo sobre su martillo, sano y salvo, e imbuye ya su espada con magia. Antes de que Butcher pueda reaccionar, Colin Hall salta hacia adelante a la velocidad del rayo, y le pone fin a todo de un solo golpe. El cuerpo sin vida de Butcher cae tras él. Ahora toda la arena corea el nombre de Colin Hall, excepto los espectadores adinerados que acaban de perder una fortuna apostando por su derrota. Entonces, ¿quién es este joven y cómo terminó un espadachín tan hábil en una arena de esclavos? Después de que los despiadados demonios acorralaran a los humanos en su último bastión en Ciudad Ale, los exterminaron hasta el último de ellos. Colin Hall permanece como el último humano con vida, e incluso él ha sido llevado a su límite absoluto tras todo lo que ha pasado. Ha luchado contra estos demonios como el espadachín más fuerte que este mundo haya conocido jamás. Sin embargo, ni siquiera esa fuerza es ya suficiente para cambiar el rumbo. El demonio frente a él se burla por seguir intentando luchar a pesar de ser el único superviviente. Al mismo tiempo, reconoce sus esfuerzos a su retorcida manera y decide recompensarlo dándole la libertad de elegir cómo desea morir. Mientras el humano exhausto ve cómo todos sus esfuerzos se desmoronan, su mente regresa al momento en que comenzó esta pesadilla. Ha pasado un año desde que el demonio irrumpió en este mundo sin previo aviso. Como los humanos eran débiles en comparación, los demonios no tuvieron problemas para invadir una ciudad tras otra con facilidad, abriéndose paso hasta la capital. Los soldados hicieron todo lo posible por resistir, pero estos plebeyos sin magia no tenían oportunidad contra monstruos que podían usarla libremente. La magia existe en este mundo, pero el verdadero problema siempre ha sido que está reservada exclusivamente para la nobleza. Esos nobles siempre se creyeron los héroes destinados a salvar a la humanidad. Pero su magia débil y mal entrenada ni siquiera podía competir con los demonios de rango inferior. Colin recuerda el libro de magia prohibida que obtuvo, un tomo que permitía a cualquiera usar magia sin importar su estatus social. Sin embargo, lamenta haberlo conseguido tan tarde, sabiendo que todo podría haber sido diferente si lo hubiera tenido antes. Cuando la historia vuelve al presente, el demonio le pregunta de nuevo si ha decidido cómo desea morir. Lanza sugerencias con total indiferencia, como cortarle las extremidades o quemarlo vivo hasta que no quede nada. Colin, sin embargo, se niega a doblegarse incluso en esta situación desesperada y le dice al demonio tajantemente que se calle. Entonces arremete contra el demonio en un último intento desesperado. Pero este bloquea su ataque con facilidad, como si no fuera nada. Colin recupera el equilibrio rápidamente y apunta al pecho del demonio, buscando el corazón con precisión. No obstante, el demonio retrocede justo a tiempo y se burla de él, diciendo que la simple esgrima no tiene oportunidad alguna en su contra. Pero justo cuando el demonio va a seguir con sus mofas, se da cuenta de que Colin ha logrado asestarle un golpe y herirlo. Colin admite que, en efecto, la esgrima ordinaria sería inútil en un combate como este. Queda claro que su hoja no es un arma común, sino una prohibida que consume la fuerza vital del portador como precio por su poder. Tras revelar esto, Colin Hall carga de nuevo contra el demonio y se sumerge de lleno en el combate. Logra mantenerse a la altura del monstruo, intercambiando golpes de igual a igual y continuando el enfrentamiento sin retroceder. La pelea se prolonga hasta que por fin ve la apertura que esperaba y, en un movimiento veloz, le corta la mano al demonio. Ese instante enfurece al monstruo de inmediato. Llevado por la ira, el demonio se mofa de la supuesta hoja prohibida y la atrapa con sus manos desnudas sin dudar. Le dice al joven que las cosas podrían haber sido distintas si hubiera usado esa técnica, antes como un ataque sorpresa, y lo tilda de desafortunado por desperdiciar su única oportunidad mientras hace añicos la hoja. Sin darle margen para recuperarse, el demonio lanza un hechizo de fuego que manda a volar al espadachín. Colin impacta contra el suelo y aprieta los dientes de dolor al darse cuenta de que ni siquiera eso fue suficiente para abatir al demonio. El demonio acorta la distancia de nuevo y lo sujeta por el cuello, levantándolo con facilidad. Se burla del perdedor por solo haberle quitado un brazo a cambio de perder todo lo que tenía. Al borde de la muerte, Colin se disculpa con sus camaradas por no haber podido cumplir su promesa. Justo cuando el demonio lo golpea de nuevo y deja su cuerpo empapado en sangre, el líquido penetra en el libro prohibido y algo en su interior finalmente se activa. Colin Hall se encuentra con vida una vez más y mira a su alrededor confundido, preguntándose dónde está. En ese momento escucha una voz extraña y se voltea rápidamente para ver de qué se trata. Allí encuentra el libro de magia prohibida,
que ahora le habla directamente. Le dice a Colin Hall que su sangre lo ha despertado y que como favor lo enviará de vuelta mediante una regresión para darle la oportunidad de rehacerlo todo. Colin Hall aprieta el puño al oír sobre la regresión, pues es algo que siempre había anhelado en lo más profundo. Lo llama la oportunidad de su vida y acepta la oferta sin dudarlo. El libro parece complacido y le dice a Colin Hall que permanecerá a su lado para ayudarlo a dominar las artes mágicas y así expulsar a los demonios de vuelta a su origen. En ese instante, innumerables páginas brotan del libro y comienzan a orbitar a su alrededor mientras una figura misteriosa aparece frente a él. El libro se cierra solo y se ve a la figura desconocida sosteniéndolo mientras el proceso de regresión se completa. La escena cambia a una arena donde la multitud vitorea con fuerza a alguien llamado Butcher. Colin Hall mira a su alrededor, visiblemente confundido por estar sosteniendo una espada y un escudo. Mientras intenta comprender qué hace en una arena de esclavos, de repente se da cuenta de que realmente ha regresado al pasado. Por el rugido del gentío, queda claro que Colin Hall acaba de recibir un golpe del famoso Butcher y, de algún modo, ha sobrevivido. El dueño de esta arena de esclavos, Thrace, se retuerce el bigote mientras desprecia a estos plebeyos, tratándolos como simples herramientas para su beneficio. Para él, el propósito de estas personas no es más que entretener a los ricos, y los maneja como peones sin valor real. A medida que el combate se intensifica, el público sigue vitoreando a Butcher, mientras que Thrace observa emocionado, convencido de que todo sale según lo planeado y que Colin no es más que un cebo fácil para el espectáculo. No obstante, en lugar de ser aplastado como se esperaba, Colin Hall esquiva el ataque limpiamente y termina con un pie firmemente apoyado sobre el arma del gigante. En este momento de su vida, Colin no tenía más remedio que luchar como un gladiador esclavo, forzado a la arena sin escapatoria. Pero ahora algo se siente distinto, y el joven se percata de que realmente puede usar la magia. Empieza a preguntarse si el libro mágico se ha fusionado con su cuerpo y, con ese pensamiento, contraataca, dando su primer paso real para cambiar su destino. Con unos pocos movimientos precisos, Colin arremete y decapita a Butcher de un solo golpe decisivo. Se propone dominar la magia del libro, sabiendo que esta vez quiere salvar a la humanidad de ser aniquilada por los demonios. Al mirar a quienes organizaron este combate de esclavos, comprende rápido que, en su posición actual, la sola idea de cambiar el futuro parece un chiste. Al darse cuenta de esto, decide avanzar paso a paso. Lo primero es entrar en la familia Hall, tal como hizo en su vida anterior y volver a ser Colin Hall. Colin Hall recuerda entonces cómo, en su vida pasada, fue amenazado y obligado a perder deliberadamente este mismo combate. Resulta que los plebeyos habían apostado por él, creyendo que podría vencer al campeón de los nobles, Butcher, pero Thrace planeaba usar a Colin como una pieza de sacrificio solo para entretener a la nobleza presente. Colin Hall, por otro lado, planea aprovechar este momento para llamar la atención del señor del territorio de Lian, Darius Hall, y asegurar su entrada en la familia mucho más rápido. Con eso en mente, se burla abiertamente de la organización por ser inútil y exige con audacia que le envíen al siguiente oponente. Mientras tanto, Thrace recibe una fuerte reprimenda de los nobles tras la derrota de Butcher, ya que los había convencido de apostar grandes sumas por el ahora difunto luchador. Thrace lucha por mantener la compostura, mientras intenta darle la vuelta a la situación como si todo siguiera su plan, esperando calmar a los furiosos nobles. Por otro lado, Darius Hall muestra un claro interés en Colin y le pide a su mayordomo, Cornell, su opinión sobre el golpe final. Cornell admite que el tajo fue excepcionalmente poderoso y que, según su experiencia, superaba con creces el nivel esperado de un soldado imperial. Darius Hall parece intrigado, especialmente por el hecho de que el joven tuviera el descaro de desafiar las órdenes de Thrace sin dudarlo. De vuelta con Thrace, este sigue lidiando con los nobles enojados e insisten que el joven será despedazado en la siguiente ronda. No obstante, sus débiles excusas y su confianza forzada se desmoronan cuando Colin abate al siguiente oponente antes de que el hombre pueda siquiera entrar bien en la arena. Los nobles estallan de ira al darse cuenta del engaño, y Thrace, desesperado, recurre a la fuerza ordenando que suelten a todos los gladiadores a la vez contra el joven como si fueran bestias salvajes. Tanto Cornell como Darius Hall observan con creciente interés, ansiosos por ver cómo el joven maneja la situación. Mientras más de 6 gladiadores cargan contra él, Colin recuerda cómo Darius Hall soñó una vez con un mundo donde cualquiera pudiera usar la magia libremente. En su vida anterior, no logró cumplir esa visión que se le confió, pero esta vez se jura a sí mismo que la hará realidad cueste lo que cueste. El joven entiende que derrotar a unos pocos gladiadores no bastará para ganarse un lugar en la familia Hall, así que los desafía a gritos para que lo ataquen todos a la vez. Los gladiadores se aproximan desde todas direcciones intentando cercarlo, pero Colin esquiva cada ataque con movimientos precisos y salta por los aires preparando su espada para el contraataque. Al aterrizar, abate al instante a 3 oponentes degollándolos de un solo movimiento limpio. Luego vuelve las armas de estos contra los demás y derriba a 2 más sin perder el ritmo.
Entonces se enfoca en el último gladiador en pie y lanza su espada hacia adelante con fluidez. La espada atraviesa al hombre y vuela hacia el público, rozando el cabello de Trace antes de incrustarse en la pared justo detrás de él. Trace rompe a sudar frío tras sobrevivir por poco al impacto, y la humillación lo golpea con fuerza mientras su rostro se desencaja por la ira. Jura en silencio que hará pagar al joven por lo que acaba de suceder. Viendo todo el despliegue, Darius Hall se burla abiertamente de Trace por haber sido superado en su propio terreno. El resto de los nobles se ponen de inmediato del lado de Trace y discuten con Darius Hall, insistiendo en que no se debe permitir que esclavos humildes actúen con tal libertad. Algunos incluso llegan a exigir la ejecución de Colin, lo que hace que la expresión de Darius Hall se torne seria. El ambiente se vuelve tenso mientras él los reprende con dureza por seguir despreciando a la clase baja. Esta reacción enfurece aún más a Trace, quien desafía abiertamente a Darius Hall tachando sus ideales de erróneos. Le recuerda que Dios concedió la magia a los humanos hace 1000 años, y que ese evento estableció la jerarquía donde los nobles pasaron a ser conocidos como los agentes elegidos de Dios. Luego alza su bastón, dirigiendo su magia hacia Darius Hall, y cuestiona si realmente pretende ir en contra de ese orden establecido. Al oír esto, Colin interviene y convierte el acalorado debate en algo mucho más intenso. Tranquilamente parpadea y toma asiento entre los nobles como si perteneciera a ese lugar, lo que desata el pánico inmediato entre el público. Mientras todos empiezan a gritar y a llamar a los guardias divinos, Colin desafía directamente a Trace apuntándole con su espada y pidiéndole que demuestre si de verdad se cree un agente de Dios. El desafío es aceptado y ambos bandos bajan a la arena. Todos los nobles confían en que Trace aplastará con facilidad al supuesto insecto que tiene delante. Observan con sonrisas satisfechas, mientras que Darius Hall se muestra notablemente más tenso. Thras hace el primer movimiento, sin dejar de proferir insultos mientras lanza un hechizo de magia de viento. En ese instante, mientras el hechizo toma forma, Colin escucha la voz del libro mágico en su mente y un panel del sistema aparece ante sus ojos, mostrando las estadísticas de Trace. Por lo que ve, Trace no es más que un mago de nivel principiante con más arrogancia que fuerza real. Trace desata su técnica, Filo de Viento, un hechizo diseñado para atajar todo lo que encuentre a su paso. Los nobles comienzan a reírse y a apostar en cuántos pedazos quedará dividido el cuerpo de Colin. Algunos apuestan por 7 trozos, otros por 8. Thrace le dice con orgullo a Darius Hall que observe atento mientras demuestra la clara diferencia entre un noble y un esclavo. Colin, no obstante, permanece imperturbable. Su cuerpo no se ve afectado gracias a su resistencia mágica. Para desgracia de Trace, lo único que sus poderosas ráfagas de viento lograron destruir fue la camisa de Colin. El ataque pasa sin causarle daño mientras Colin camina a través de él y acorta distancias con Trace, dejando a los espectadores atónitos. Trace intenta desenvainar su espada rápido, pero antes de lograrlo, Colin golpea su mano y la manda a volar. Acto seguido, pone su propia espada en la garganta del noble, poniendo fin al combate. En ese momento, el sistema de magia se activa de nuevo e informa a Colin Hall que se ha detectado un nuevo tipo de magia. Unas manos sombrías emergen del suelo y se envuelven con fuerza alrededor del joven, inmovilizándolo. La magia proviene de los guardias divinos, que han llegado tras recibir el informe de que un esclavo ha insultado a la nobleza. Su sola presencia es abrumadora y declaran de inmediato que están allí para detener al sospechoso. Al ver a los guardias divinos, Colin se percata de que está en graves problemas. Estos guardias pertenecen a la organización de la Torre Mágica, una fuerza conocida por imponer la supremacía del linaje y reforzar el estricto dominio noble sobre los débiles. Colin Hall comprende que estos guardias son nobles de élite y que su fuerza supera con creces a la de la realeza ordinaria. Estudia rápido la magia de atadura y se da cuenta de que podría romperla con facilidad, pero decide no actuar de inmediato para no llamar la atención. En su lugar, finge que no puede escapar de la restricción. En ese instante, hace una apuesta arriesgada y declara a viva voz que es el hijo de Darius Hall, ordenándoles que deshagan la magia de inmediato. Al oír esto, tanto los guardias divinos como Thrace se muestran visiblemente confundidos. La gente a su alrededor empieza a susurrar que nunca habían oído que el marqués tuviera otro hijo. Colin, sin embargo, se mantiene concentrado, esperando que su apuesta funcione. Sabe que los guardias divinos no suelen ponerle la mano encima a la verdadera nobleza, y se lo juega todo a esa regla. Thras considera inaceptable que alguien ensucie el nombre de la nobleza usándolo de forma tan vil solo para salvar el pellejo. Como castigo, está decidido a impartir justicia con su espada en ese mismo instante. En ese momento, una voz poderosa retumba por toda la arena. Es la de Darius Hall, cuya sola presencia hace que todos se queden petrificados. Thrace se apresura a asegurar al honorable señor que solo estaba poniendo fin a la miserable existencia de un pecador. De la nada, Darius Hall le propina una fuerte bofetada a Colin. Declara que es repugnante que un simple esclavo manche el nombre de su noble familia. Incluso los guardias divinos están atónitos por lo ocurrido. Por un segundo,
pensaron de verdad que venía a ofrecer ayuda. Thrace parece un idiota, incapaz de comprender lo que sucede ante sus ojos. Darius Hall sujeta entonces a Colin con fuerza por el cuello, afirmando que realizar trabajos forzados en el gremio de comerciantes lo hará entrar en razón. Colin Hall permanece en silencio mientras las manos enguantadas de Darius Hall se cierran sobre su cuello. Darius Hall se muestra indignado porque Colin insultó primero a Thrace y luego se atrevió a alzar su espada contra el noble. Sin embargo, Colin mantiene la calma en todo momento. Todo marcha a la perfección, tal como él planeó. Tras esa actuación, Darius Hall se disculpa formalmente con Thrace por el comportamiento impropio de su hijo. El cerebro de mosquito de Thrace lucha por asimilar desde cuándo exactamente son padre e hijo. Colin comenta tímidamente que no se le puede culpar, ya que Thrace insultó a su padre primero. Darius Hall le ordena de inmediato a su hijo que guarde silencio. Luego promete a los guardias divinos que disciplinará personalmente a su hijo. Los despide, dejando claro que su presencia ya no es necesaria. No obstante, Thrace no tiene intención de dar su brazo a torcer. Se niega a que ni siquiera Darius Hall use una broma tan obvia para arrebatarle a su esclavo número 1. Con los ojos inyectados en sangre y una clara intención asesina, declara que él mismo acabará con Colin ahora mismo. Incluso apunta con su espada directamente al señor del territorio para demostrar que habla totalmente en serio. Colin Hall ríe al ver cómo el necio se hace jaque mate a sí mismo. Thrace acaba de alzar su arma contra el mismísimo señor del territorio de Lien. Bajo esa lógica, ha desafiado abiertamente la decisión tomada tanto por el señor como por toda la Guardia Divina. Colin le hace saber a ese saco de huesos que acaba de cometer alta traición frente a todo su público. Sus mordaces palabras dejan a Thrace sin habla en el centro de la arena. Humillado ante su gente, el noble tiembla de miedo. Niega la acusación, pero el capitán de la Guardia Divina ya ha tomado una decisión. El capitán concluye que todo fue un malentendido y ordena que retiren las ataduras de Colin. Incluso ofrece una disculpa formal por haber causado tal escena. Acto seguido, se dirige a Thrace y le informa de que presentará personalmente un informe detallado de lo sucedido ante la Torre Mágica. Thrace cae de rodillas horrorizado ante lo que le espera. Ahora su destino quedará en manos del Consejo. Nuestro héroe por fin exhala un suspiro de alivio. Mientras tanto, el capitán de la Guardia Divina no es ningún tonto. Les dice en voz baja a sus hombres que este Colin es un tipo sospechoso y que deben investigar a fondo sus antecedentes. Un subordinado ingenuo pregunta por qué investigarían al hijo de Darius Hall. El capitán responde con firmeza que es imposible que nadie reconozca al hijo del marqués del territorio de Lean. Visiblemente irritado por tal afirmación a todas luces falsa, está decidido a demostrar que el joven no es hijo de Darius Hall. Por otro lado, a sus subordinados les resulta extraño que Colin no se amilanara bajo presión, incluso estando inmovilizado. Sospechan que debe tener algún vínculo especial con Darius Hall, quien acudió tan rápido en su ayuda. Aunque el capitán no puede explicarlo todo aún, ordena a sus hombres que vigilen de cerca al sospechoso. La escena cambia a un carruaje que atraviesa un bosque frondoso. En su interior, Darius Hall ríe de buena gana por la brillante actuación de Colin en el fragor del momento. Tras un breve silencio, Colin le expresa su sincera gratitud a Darius Hall por haberle salvado la vida. Poco después del duelo, Darius Hall envió a su mayordomo, Cornell, para comprar a Colin de inmediato antes de que alguien más pudiera intervenir. Darius Hall muestra entonces un interés genuino en sus capacidades y le pregunta si tiene experiencia luchando en el frente. Sus ojos expertos ya habían juzgado que los movimientos de Colin estaban lejos de ser ordinarios. La fluidez y precisión de sus acciones sugerían años de experiencia en el campo de batalla o entrenamiento bajo un guerrero excepcional. Nuestro héroe baja la mirada y se sumerge en antiguos recuerdos. Relata que, tras la muerte de sus padres, su propia aldea lo vendió como esclavo siendo aún muy niño. Años después, un noble bondadoso lo compró y le enseñó los fundamentos de la magia. Ese mismo hombre también lo entrenó para sobrevivir en combates reales. Sus ojos reflejan una gran emoción al decir que aquel noble caballero fue como un padre para él. Tras la muerte del noble, este le confió el sueño que nunca pudo cumplir por sí mismo. Los ojos de Colin brillan con determinación mientras declara que hará lo que sea necesario para cumplir ese sueño. Está dispuesto a dar su vida por ello. Su resolución inquebrantable toma a Darius Hall por sorpresa, pues no esperaba una respuesta tan contundente y sincera. Lo que más le interesa a Darius Hall es el hecho de que Colin sobreviviera al filo de viento de Thrace usando solo sus conocimientos básicos de magia. Su espíritu indomable, forjado tras años sobreviviendo como gladiador, impresiona profundamente a Darius Hall. En ese instante, empieza a ver a nuestro héroe como el único hombre entre sus filas digno de que se le confíe su misión de vida. El peso de esa idea lo conmueve tanto que se queda en silencio por un momento. Cornell finalmente lo saca de sus pensamientos al informarle de que han llegado a su destino. La mansión de Darius Hall es una vista imponente. Esa inmensa obra maestra arquitectónica se alza orgullosa en el centro de un jardín que solo los nobles más acaudalados podrían poseer. Al bajar del carruaje,
El Señor le informa con calma a Colin que ahora es un hombre libre. Aunque ya no pertenezca a nadie, esa libertad no lo exime de sus responsabilidades. Viven en un mundo cruel donde solo prosperan los fuertes y cada hombre debe ganarse su lugar. Dándose la vuelta, Darius Hall le dice tajante que no seguirá haciendo de su niñera. A partir de ahora, depende de Colin demostrar si puede sobrevivir a la dura vida de disciplina y trabajo arduo que le aguarda. Colin permanece sereno y firme, sin mostrar temor alguno ante los desafíos venideros. Darius Hall declara que espera grandes cosas de él en el futuro. Dirigiéndose a él formalmente como Colin Hall, confirma su estatus como hijo adoptivo. Con tal declaración, la primera fase de su regreso a casa queda por fin completada. En este mundo, los nobles casi nunca se casan con alguien de un rango inferior. El estatus debe corresponderse con el estatus. De lo contrario, el linaje se mancilla y el poder de la familia se debilita con el tiempo. La familia Hall está especialmente obsesionada con preservar la pureza de su linaje. Pero hay una excepción, Darius Hall. A diferencia del resto, él no se traga esas tonterías de la nobleza, principalmente porque nació como el hijo ilegítimo de una criada. Desde el día de su nacimiento, lo trataron como un inferior. Los susurros lo perseguían por cada pasillo, pero en lugar de doblegarse, aplastó tales prejuicios con su pura habilidad. Solo por sus méritos, ascendió al rango de marqués del territorio de Lian. Mientras recorre los grandes salones con Colin, comparte con calma esa creencia. El origen de un hombre no significa nada. La fuerza y la competencia lo deciden todo. Le dice claramente a Colin que puede ofrecerle fama, riqueza, autoridad social o lo que sea que desee. Pero nada se le entregará de forma gratuita. Si Colin quiere eso, debe demostrar que posee el talento necesario para merecerlo. Con una sonrisa orgullosa, Darius Hall le sugiere que ponga su alma y corazón en cada una de sus acciones. Al oír que puede reclamar todo lo que gane, Colin no titubea. Pregunta con audacia si también puede obtener un título nobiliario. La pregunta descoloca tanto al señor como a su mayordomo, quien se queda helado por un instante. Ni siquiera Darius Hall esperaba una ambición de tal magnitud. Entonces Darius Hall estalla en una sonora carcajada. En lugar de ofenderse, su franqueza le resulta divertida. Con una sonrisa cálida, desafía a Colin diciendo que es libre de intentar arrebatarle su propio título si tanto lo desea. Esa respuesta encaja a la perfección con la imagen que Colin tiene del hombre. Darius Hall valora el mérito por encima de cualquier otra cosa. Su creencia en el mérito sobre la sangre es precisamente lo que lo hace distinto dentro de la familia Hall. Y también es el motivo por el cual lo odian profundamente. Los herederos mimados que solo dependen de su estatus no soportan que él les cierre el paso al poder. Debido a esto, los peores enemigos de Darius Hall no son extraños, sino miembros de su propia casa. Justo a tiempo, su hijo biológico, Fred Hall, y su segunda esposa, Katrina Williams, aparecen con amplias sonrisas para darle la bienvenida a casa. El señor comenta que nunca avisó de su regreso y ríe diciendo que es imposible guardar secretos en su propia familia. Su esposa bromea diciendo que las noticias sobre él suelen correr cuando atraviesa alguna ciudad. Añade que un pajarito le contó sobre su pequeño roce con Trace por culpa de un joven esclavo. Darius Hall la observa con frialdad y desprecio. Ella responde con una sonrisa maliciosa, fingiendo ser una dama inocente que no ha hecho nada malo. Darius Hall examina en silencio a los sirvientes que la asisten. Serpientes disfrazadas que informan de cada uno de sus movimientos a sus espaldas. Colin también mira fijamente a la mujer, la persona más cercana a Darius Hall y a la vez, su mayor enemiga oculta. En su vida pasada, ella fue la razón por la que fracasó en su misión de vida. Después de lidiar con su marido, él también terminó siendo víctima de sus intrigas. Ella era la única heredera del título y la inmensa fortuna de sus padres. Por eso ostenta la autoridad e influencia de una primera esposa, aunque técnicamente sea la segunda del señor. Su objetivo final es sencillo: asegurar que su hijo, Fred Hall, se convierta en el próximo líder de la casa Hall. En su vida anterior, ella lo manipuló por completo. Sin embargo, esta vez no tiene ninguna intención de permitir que la historia se repita. Con una confianza ardiente, se adelanta y declara que es un honor conocer a Katrina Williams y al hermano mayor Fred Hall. Luego, se presenta con orgullo y a viva voz como Colin Hall. Se compromete a dedicar hasta la última gota de sus fuerzas para acrecentar la influencia de la casa Hall. Al oír a un don nadie usar el apellido familiar con tal audacia, Fred Hall se queda atónito. Justo cuando se dispone a insultar a Colin frente a todos, su madre alza la mano y lo hace callar al instante. La astuta mujer decide encargarse de eso personalmente. Expresa su asco ante la idea de que un común manche el nombre de su noble familia. Katrina Williams se dirige a Cornell y le pregunta al mayordomo si este nuevo sirviente necesita una reeducación estricta en modales y respeto. Cornell guarda un silencio prudente para no ofender a ninguna de las partes. Para sorpresa de todos, Colin alza la hoja de su espada. Afirma que el nombre le queda como anillo al dedo,
pues le fue otorgado por el mismísimo líder de la casa Hall. Los pone a prueba preguntando si pretenden oponerse a una decisión tomada directamente por el señor. Con un tono sutilmente burlón, añade que deberían recordar bien su nombre, porque algún día será él quien reclame el título de señor y los deje muy atrás. Los ojos de Katrina Williams se entrecierran con desdén ante el campesino que se atreve a soltar tales sandeces. Mientras tanto, su hijo Fred Hall se enfurece tanto que parece a punto de atravesar la pared de un puñetazo. Para Lord Darius Hall, sin embargo, las palabras desafiantes de Colin son música para sus oídos. Los sirvientes del fondo empiezan a murmurar entre ellos. Les parece ridículo que un esclavo adoptado siquiera piense que tiene una oportunidad de convertirse en el jefe de la casa. Para acallar los crecientes cuchicheos, Katrina Williams tose suavemente. En cuestión de segundos, todos los sirvientes de la estancia quedan en absoluto silencio. Se muerde el labio con frustración y le ordena a Colin que conozca su lugar y mantenga su boca inútil cerrada en su presencia. Katrina Williams ordena a sus sirvientes que lo inmovilicen de inmediato. Los mayordomos desenvainan sus espadas e incluso las doncellas se preparan para darle una paliza con sus escobas. Antes de que las cosas pasen a mayores, Darius Hall pide una breve tregua. Explica que Colin dice la verdad. Si logra demostrar su valía, podrá reclamar el puesto de señor. Fred Hall está confundido y pregunta qué implicaría eso, pero Darius Hall responde simplemente con una mirada colérica. Katrina Williams dice no oponerse a la decisión del señor, pero explica que en la casa Hall hay muchos sirvientes y solo a los más leales se les concede un apellido. A sus ojos resulta absurdo permitir que un forastero como él lleve ese nombre. Añade que no pueden aceptar esto tan a la ligera. Katrina Williams propone someter al joven a una prueba para que demuestre su valor y, si falla, deba abandonar la casa según la tradición familiar. En respuesta, Colin le hace saber que algo así no lo detendrá. Ella se molesta y pregunta si se está echando atrás por el desafío, pero Colin aclara que a cada sirviente se le debería permitir hacer la misma prueba, para que todos tengan una oportunidad justa de ganar el apellido. Burlándose de Fred Hall, añade que esa sería una mejor forma de decidir al próximo señor que confiar en el nepotismo y entregarle el título a alguien sin talento. Al oír eso, Fred Hall se siente humillado por primera vez. Entra en negación y se pregunta cómo el único hijo de la casa podría competir contra sirvientes comunes por la corona. De pronto, Katrina Williams pone una mano sobre el hombro de su hijo y le recuerda que es un noble y debe mantener la calma. Le dice que no debe temer a unos Donadis porque, a diferencia de ellos, él sí puede usar la magia. Le aconseja que por ahora se limite a observar. Y él asiente sin decir más. Finalmente, Lord Darius Hall acepta la propuesta de Colin. La prueba se llevará a cabo dentro de un mes. Estará abierta a todos los aspirantes de la casa. Hasta entonces, Colin trabajará como un sirviente de bajo rango, lo cual le viene de maravilla para poder estudiar el libro mágico al detalle. Mientras caminan por el pasillo, Cornell le comenta a Colin que realmente tiene un don con las palabras. Le explica que el señor siempre está bajo la lupa de los demás nobles debido a su mentalidad única. Le pide a Colin que confirme si de verdad trabajó para un noble, ya que el gremio de esclavos dice haberlo comprado en una remota aldea del frente. Mientras saca un cuchillo y se lo pone en la garganta a Colin, Cornell pregunta si es solo una coincidencia que haya llegado justo cuando el señor busca a su próximo sucesor. Colin mantiene la calma y le pregunta a Cornell si intenta acusarlo de algo. Luego menciona que el gremio de esclavos no tiene escrúpulos a la hora de mentir y engañar. Se aliaron descaradamente con un vizconde por las ganancias de un solo combate. Le pregunta si de verdad cree que el gremio lo habría soltado tan fácil si estuviera trabajando para alguien. Aún con sospechas, el mayordomo responde que el mercader lo describió como alguien mediocre, pero que sus movimientos demuestran una habilidad muy superior. En el imperio existe un sistema de clasificación tanto para la magia como para la esgrima. La mayoría de la gente solo logra alcanzar el nivel intermedio, e incluso entre ellos, solo unos pocos individuos excepcionales llegan más alto. Los nobles suelen centrarse solo en la magia, por lo que en la esgrima siguen siendo unos inexpertos. Sin embargo, los grupos de élite como los guardias divinos exigen maestría tanto en la magia como en la espada. Tras oír esa explicación, Cornell se pregunta si el mercader le dio información falsa a propósito para poder deshacerse de él en silencio. Colin responde que, si de verdad fuera un infiltrado, apuntaría directamente al puesto de señor. El mayordomo le pregunta qué quiere decir exactamente con eso. Colin explica que el único fin de un infiltrado es explotar debilidades, por lo que, si fuera un espía, el puesto de mayordomo le resultaría mucho más conveniente. Desde esa posición, podría obtener los secretos del señor sin levantar sospechas. Después de eso, Colin le ofrece un trato sencillo.
Dice que usará su puesto de sirviente para buscar espías enemigos con discreción y, a cambio, quiere que Cornell sea su aliado y coopere con él plenamente. El mayordomo le pregunta si comprende que, al hacer esto, todos los demás nobles podrían volverse en su contra. Colin responde que, si el riesgo es alto, la recompensa será igual de grande. Si Lord Darius Hall fracasa por sus acciones, no quedará herencia alguna de todas formas. Al oír eso, Cornell se queda satisfecho y guarda su cuchillo lentamente. El mayordomo aún se pregunta si este chico es de verdad tan ambicioso como para llegar tan lejos solo por un título. Hay que admitir que es fuerte y muy perspicaz. Al final, Cornell siente que el trato suena demasiado bien para ser verdad, así que sospecha que Colin trama algo. Dejando de lado esas dudas por ahora, le dice a Colin que lo siga a su nuevo hogar, los alojamientos de la servidumbre. En los alojamientos, Cornell le muestra todo a Colin Hall y le dice que elija el lugar que más le guste. Le explica que Katrina Williams ha dividido a los sirvientes en 3 categorías. El rango más alto sirve directamente a Katrina Williams, al señor y a su hijo, mientras que el rango medio puede vivir dentro de la propia mansión con ellos. El rango más bajo se aloja en cuartos separados y ni siquiera se le permite acercarse a la mansión. Luego, el mayordomo le resume sus tareas: cortar leña, tirar la basura y cuidar de los caballos, con un sueldo diario de 3 monedas de cobre. Antes de irse, también menciona las estrictas reglas de la casa, siendo la más importante la obediencia absoluta a los sirvientes veteranos. Colin Hall echa un vistazo y nota que muchos de los sirvientes parecen más matones que trabajadores. Se pregunta si de verdad esperan que obedezca a gente así. Cornell le explica con calma que esas reglas las puso personalmente la propia Katrina Williams. Colin Hall acepta las condiciones sin rechistar y saluda al resto de los sirvientes, diciendo que espera que trabajen bien juntos. En lugar de responder con normalidad, los sirvientes empiezan a burlarse de él, llamándolo el futuro señor del territorio con tono sarcástico. Uno de ellos se adelanta y menciona que ya se enteraron de que el chico se buscó problemas con Katrina Williams y su hijo. Otro sonríe con malicia y dice que le enseñarán la forma correcta de saludar a sus veteranos. La situación se tensa cuando uno de ellos rompe una botella de vidrio para usarla como arma. Le ordena a Colin Hall que se arrodille y se abofetee a sí mismo mientras repite que está deseando trabajar con ellos hasta que se den por satisfechos. Los demás también se burlan, pero Colin Hall no se toma la humillación a la ligera. Sujeta el dedo del matón y antes de que el hombre pueda reaccionar, lo reduce al instante y lo maneja como si fuera un muñeco de trapo. El resto de los sirvientes observan con total incredulidad cómo Colin lanza al hombre de una patada, mandándolo a volar por los aires. Antes de que puedan asimilar lo ocurrido, Colin Hall declara con calma que no se andará con chiquitas y empieza a bofetear al matón mientras repite la misma frase sobre el placer de trabajar con él. Los otros sirvientes pierden los estribos y arremeten con intenciones asesinas, pero Colin reacciona al instante. Gira su espada y los golpea en pleno rostro con el pomo, frenando su carga en un segundo. Uno de ellos retrocede tambaleándose y nota que su compañero ha perdido un diente. Pero antes de que pueda reaccionar, Colin ya se está moviendo de nuevo. Salta hacia adelante y asesta una patada voladora perfecta que manda a volar a otro matón sin resistencia alguna. El segundo matón recupera el sentido poco a poco, solo para encontrarse a Colin frente a él con la espada desenvainada. Colin Hall le pregunta con calma si ya está satisfecho. El matón asiente de inmediato para salvar el pellejo, pero en cuanto Colin le da la espalda, intenta atacarlo de nuevo con la botella rota mientras grita que muera. En un parpadeo, la escena cambia por completo. Colin se queda inmóvil con su espada ya posicionada, totalmente imperturbable, mientras el matón cae al suelo tras haber perdido ambas manos. Mientras el hombre grita de dolor y pánico, Colin enfunda su espada lentamente y se voltea para preguntarle de nuevo si ya está satisfecho. Cae la noche y Colin Hall estima que para estas alturas, probablemente se ha ganado la confianza de Cornell, aunque aún no pueda predecir cómo se desarrollarán las cosas después. Con eso en mente, abre el libro mágico y comienza a intentar aprender magia para fortalecerse. Colin recuerda de su vida anterior que Katrina Williams había reemplazado a todos los sirvientes de la familia Hall tras casarse con Darius Hall, colocando a su propia gente por toda la finca. Como consecuencia, su relación con Darius Hall se había deteriorado aún más con el tiempo, a pesar de que ya eran incompatibles desde el principio. Para protegerse y vigilar la situación, Darius Hall asignó a su leal amigo Cornell como su mayordomo. Cornell es la única persona con autoridad suficiente, no solo para destituir a Katrina Williams si fuera necesario, sino también para participar en el proceso de selección del sucesor. Colin Hall recuerda que en su vida anterior, Cornell fue asesinado sin piedad, tras lo cual Katrina Williams ganó una influencia inmensa, lo que le permitió impulsar a su propio hijo hacia la sucesión.
Reflexiona sobre cómo, si el mayordomo hubiera sobrevivido, las cosas podrían haber sido muy distintas. Colin se percata entonces de que su actual resistencia mágica de nivel principiante no bastará para protegerlo, por lo que necesita volverse más fuerte. Empieza a concentrarse en aprender tanto magia defensiva como ofensiva. Con ese pensamiento, se acerca al libro y sus páginas estallan a su alrededor como un huracán violento. Siente como si el contenido del libro fuera forzado directamente a su mente, y en un instante, se ve abrumado por un dolor que lo deja paralizado, como si miles de hormigas le mordieran el cuerpo a la vez. La energía que recorre su ser se vuelve insoportable, como si su sangre, huesos y alma estuvieran sumergidos en magma ardiente. Una figura con aspecto de caballero oscuro surge del libro y llama a Colin por su nombre. Al momento siguiente, aparece tras él susurrándole que destruya, que caiga y que se someta. Colin Hall lucha bajo la presión y empieza a preguntarse si este es de verdad el precio por aprender magia. Recuerda a un colega de su vida anterior diciendo que uno solo necesita cerrar los ojos y sentir el flujo de la magia para aprenderla bien. Piensa para sus adentros que debe ser fácil ser noble, ya que pueden aprender magia con la misma naturalidad con la que respiran, y reconoce la enorme brecha que crean los linajes. Aún así, se obliga a resistir y pone su mano sobre el libro, declarando que lo logrará pase lo que pase. Pero justo antes de terminar su pensamiento, algo capta su atención y lo pilla desprevenido, mientras un sonido espeluznante resuena por todo el lugar. A la mañana siguiente, los sirvientes ya están en pie con su rutina habitual de aseo y preparación, cuando los matones notan que Colin Hall acaba de despertar. Uno de ellos se burla enseguida, señalando lo inusualmente relajado que se ve para alguien que se fue a dormir tras buscarse líos con sus veteranos. Colin Hall responde con indiferencia que estaba seguro de que ya lo habrían apuñalado mientras dormía, pero que claramente ni eso fueron capaces de hacer. Antes de que reaccionen, añade que probablemente no habría importado aunque lo hubieran intentado. Se estira bostezando un poco y comenta que el entrenamiento de anoche lo dejó exhausto. Decide que primero desayunará antes de pensar en el trabajo. Luego añade, como quien no quiere la cosa, que la noche de esfuerzo valió la pena y ha desbloqueado un tipo especial de magia eterna. Antes de que la situación pase a mayores, la escena cambia al exterior de la residencia, donde un grupo de guardias avanza obligando a la gente a abrir paso. Los sirvientes agachan la cabeza con miedo mientras la comitiva se acerca, y uno de los guardias grita a todos que abran paso a Herlos. Un sirviente que está al frente es pillado desprevenido mientras carga un cubo de agua. No logra apartarse a tiempo y un guardia le propina una patada en el estómago, mandándolo a él y al cubo por los suelos. El agua se desparrama por el suelo y salpica las botas de Herlos. Herlos se detiene y observa la mancha en su calzado. Su ayudante empieza a gritarle al sirviente al instante por atreverse a ensuciar el calzado de su líder. Herlos alza una mano para indicarle que pare y se acerca lentamente al sirviente, que está temblando. El sirviente se disculpa una y otra vez, insistiendo en que estaba distraído y suplicando clemencia. Herlos sonríe levemente y dice que no tiene remedio, lo que por un momento suena a perdón. Pero antes de que el sirviente pueda siquiera suspirar de alivio, la expresión de Herlos se endurece. Declara con calma que unos ojos incapaces de vigilar su entorno de forma adecuada son totalmente innecesarios. En un movimiento rápido le arranca el ojo al sirviente, dejándolo gritando de dolor mientras Herlos refleja con frialdad su propia apariencia tuerta. El resto de los sirvientes miran al hombre que grita con una mezcla de miedo y lástima, pero el ayudante les ladra preguntando qué miran y ordenando a todos que se pongan de rodillas. En ese momento, Colin Hall pasa de largo sin aminorar el paso, casi como si toda la escena no tuviera nada que ver con él. Su paso despreocupado pilla al ayudante totalmente fuera de juego, dejándolo por un momento sin saber si reaccionar o ignorarlo. Colin Hall, centrado en sus pensamientos, se pregunta qué desayunará, ya que aquí a los sirvientes no les dan precisamente banquetes. El matón que fue herido antes lo reconoce enseguida, y le informa a Herlos de que ese es el mismo tipo que le cortó las manos el día anterior. También advierte que Colin Hall estuvo murmurando para sí mismo toda la noche, lo que lo hace parecer inestable. Herlos entrecierra los ojos, llegando a la conclusión de que el joven es probablemente peligroso de una forma imprevisible. Entonces lo llama. Colin Hall por fin se detiene y mira sin pizca de preocupación, preguntando con total frialdad si él también quiere que le corten las manos. Herlos se lame la sangre de los dedos y comenta que ellos no son como los nobles blandengues o la gente de Katrina Williams. Los demás guardias se adelantan declarando una ley de talión implacable. Ojo por ojo y diente por diente. Acto seguido desafían directamente a Colin Hall, preguntándole si se cortará sus propios brazos o si prefieren que lo hagan ellos. Colin Hall mantiene la calma sin cambiar la expresión, y en su lugar responde con una gélida contraoferta. Les advierte que pueden elegir entre perder las manos o la cabeza. Herlos, sin embargo, sonríe al declarar que no será él quien pelee contra él. En su lugar,
presenta a Butcher y le dice a Colin Hall que ese será su oponente. Colin Hall reconoce de inmediato al hombre como un guardia de reserva y sirviente de nivel intermedio llamado Daku. Comienza a sudar frío, pues jamás esperó encontrarse con su mejor amigo en una situación semejante. Colin Hall lo recuerda como su amigo más cercano, alguien en quien siempre pudo confiar antes de la regresión. Habían compartido todo tipo de vivencias, incluyendo la caza de monstruos codo con codo. Ahora, sin embargo, el pobre infeliz está allí como un simple sirviente intermedio, con marcas evidentes de haber sido golpeado. Mientras Colin Hall echa mano a su espada, intenta provocarlo preguntándole si de verdad piensa pelear por un Frit Hall. Daku alza su espada y apunta a Colin Hall, respondiendo que solo sigue la norma de que todo subordinado debe obedecer a su superior. Colin Hall cuestiona esa lógica, preguntando si ni siquiera tienen derecho a protestar mientras son tratados como basura. Sus palabras toman a Daku por sorpresa por un instante. Colin Hall aprovecha ese breve descuido para arrebatarle la espada de un tirón y arremete contra Hairlos, poniéndole el filo en el cuello. Los subordinados quedan atónitos ante la velocidad de Colin Hall, e incluso Daku permanece en shock al notar que perdió su arma sin siquiera darse cuenta. Hairlos está a punto de orinarse encima, pero logra mantener el tipo para preguntarle a Colin Hall si tiene idea de con quién se está metiendo. Le recuerda a Colin Hall que Frit Hall lo eligió personalmente y que oponerse a él traerá consecuencias nefastas. Colin Hall retira la espada lentamente sin pronunciar palabra. Hairlos se arregla el cuello al sentirse a salvo y recupera su arrogancia, insistiendo en que Colin Hall no se irá sin recibir su merecido. El miserable ordena a sus hombres darle una lección a Daku, y, sin dudarlo, los sirvientes le tajan la espalda al pobre muchacho haciéndolo sangrar. Lo tacha de Daku y ordena a sus subordinados que no tengan la más mínima piedad. Los secuaces se mofan mientras prosiguen, llegando a atravesarle la mano con una daga mientras le dicen que ese es el precio por fallar, perdiendo su única oportunidad de redimirse. Al ver esto, Colin Hall estalla en cólera y abate al instante a ambos secuaces, degollándolos en el acto. Cuando Colin Hall le da la espalda a Hairlos, el repulsivo líder detecta un descuido y se posiciona para acabar con la vida de Colin Hall de un solo golpe. No obstante, su movimiento resulta torpe y antes de que pueda reaccionar, su espada es partida limpiamente en dos. Colin Hall le advierte que la próxima vez no será su arma la que sea rebanada, sino él mismo. Justo cuando alza la espada para atacar de nuevo, Daku intercepta su golpe. Daku se interpone para proteger a Hairlos, manteniéndose firme a pesar de sus heridas. Actuando como un guardia fiel, encara a Colin Hall diciéndole que deje de pecar al faltarle al respeto a sus superiores, aún con la mano chorreando sangre. Como no desea pelear contra Daku, Colin Hall deja ir a Hairlos y ordena a los sirvientes que despejen la zona. Mientras su antiguo amigo envaina su espada con calma, Colin Hall le pregunta por qué se niega a defenderse cuando es evidente que es más fuerte y podría haber acabado con esos debiluchos. Daku responde con rabia que Colin Hall ya está muerto por desafiar a sus superiores y que no tiene interés en seguir hablando con él. Tras ser salvado por Daku, Hairlos, lejos de agradecerle, se ensaña con él e intenta hundirle la cabeza en el agua. Hairlos lo culpa por quedarse allí pasivo, alegando que lo hizo quedar como un idiota frente a todos. El pobre muchacho se disculpa, solo para ser estampado contra el suelo con violencia justo después. Uno de los sirvientes pregunta entonces a Hairlos si de verdad piensa dejarlo ir así de fácil. Al oírlo, el hombre suelta una carcajada y ordena difundir el rumor de que Colin Hall le ha declarado la guerra a todos los sirvientes veteranos. Acto seguido, ordena que lo despojen de su rango y lo envíen a aislamiento. Colin Hall le pregunta de nuevo a Daku por qué soporta tales humillaciones sin defenderse, pero el joven solo puede apretar los dientes en silencio. Más tarde, en el almuerzo, los sirvientes de alto rango se reúnen para disfrutar de un banquete suntuoso. Mientras tanto, una sirvienta de nivel intermedio habla entusiasmada con un colega sobre un sueño en el que ascendía, incapaz de ocultar su alegría. Por el contrario, los sirvientes de bajo rango solo reciben un cuenco de sopa aguada, aunque ninguno se atreve a rechistar. En ese momento Colin Hall llega y se acerca al mostrador para servirse algo. Mira a su alrededor extrañado de que todos se le queden viendo de esa manera. El cocinero le tira la sopa y se ríe en su cara, sentenciando que quien no trabaja no tiene derecho a comer. Colin Hall, sin inmutarse, se dirige directamente a la zona reservada para los sirvientes veteranos. Sube al área de comedor de los veteranos, desatando su furia al apartar a varios de ellos sin el menor cuidado. Llega al buffet principal y con total naturalidad, toma un croissant y un trozo de pollo para empezar a comer. Cornell interviene para recordarle que esa zona es exclusiva para el personal de alto rango. Los veteranos exigen de inmediato que el mayordomo castigue a ese paria como es debido. No obstante, en lugar de actuar contra él, Cornell improvisa una excusa astuta para calmar los ánimos. Explica que Colin Hall acaba de llegar y que es comprensible que los novatos cometan errores. Luego le pide a Colin Hall que lo acompañe, dejando a los veteranos con un palmo de narices. Mientras caminan,
Cornell le recuerda la norma de obediencia absoluta hacia los veteranos y le pregunta por qué la ignora. Colin Hall rebate diciendo que el propio Darius Hall estipuló que las recompensas se basan en la habilidad y no en el rango. Añade que se considera lo bastante capaz para merecer una comida decente, por lo que decidió servirse él mismo. Cornell se ofrece a cubrir sus gastos a cambio de que Colin Hall localice a un espía infiltrado en la propiedad. En ese momento resuena la señal de caza. Parece que Darius Hall se dirige a los cotos. Parece que hay actividad inusual en el bosque profundo, por lo que Darius Hall piensa investigar mientras caza. Al terminar su bocado, Colin Hall sonríe levemente al pensar en ese bosque, planeando ir allí por su cuenta. La escena cambia y vemos que Colin Hall ya ha llegado al bosque, acechando a un ciervo negro de ojos escarlata. Dispara una ráfaga de flechas y abate a su presa con éxito. Tras rematarlo, se acerca al cadáver y empieza a buscar el núcleo de la criatura. Con el núcleo purpúreo en la mano, recuerda que estos suelen tratarse como objetos de lujo para joyería y ornamentos. No obstante, gracias al libro de magia prohibida, sabe que puede usarlos para elaborar pociones que restauran el maná y fortalecen el cuerpo. Entiende que las propiedades de un núcleo varían según el rango y el tipo de monstruo del que proceda. Al ser el ciervo una criatura de bajo rango, el núcleo obtenido es de la categoría más ínfima. La historia retrocede al momento en que Colin Hall caminaba con Cornell. Colin Hall le había pedido permiso para entrar en los terrenos de caza. Normalmente es territorio exclusivo de la nobleza, pero dada la situación anómala, solo se permite el paso a la guardia divina y personal autorizado. Colin Hall insiste y sugiere unirse a la guardia de Glenn, lo cual, para su fortuna, acaba siendo aceptado. Mientras extrae el núcleo, Daku aparece visiblemente furioso y lo regaña por actuar de forma tan temeraria. Le recuerda que solo nobles y sirvientes de clase media pueden cazar allí. Si lo atrapan, se enfrentará a un castigo severo. A Colin Hall no parece importarle lo más mínimo y le quita la espada a Daku sin mediar palabra. Clava el arma en la criatura muerta y afirma que ahora la presa es de Daku. Al ser este un sirviente de clase media, el problema está resuelto. Daku pierde los estribos ante semejante lógica absurda y maldice haberse involucrado con un sirviente de clase baja que solo le complica la vida. Cuando cuestiona por qué Cornell dejó venir a Colin Hall, este le muestra la daga del mayordomo como prueba de que tiene una misión oficial. Aclara que ambos deben colaborar en la investigación y, de paso, traer algo de comida de verdad. Daku se arrodilla ante el cadáver y mira a Colin Hall, preguntándose cómo ha podido tener tan mala suerte al acabar emparejado con él. Suspira y, al bajar la vista, descubre con asombro que la carne ha desaparecido. Resulta que Colin Hall ya ha empezado a asar la carne en un santiamén e invita a Daku a participar del festín. Daku entra en pánico y le pregunta a gritos qué cree que está haciendo. Colin Hall no muestra remordimiento, por lo que Daku lo reprende recordándole que la caza debe entregarse a Darius Hall y a los veteranos. Nuestro héroe insiste en que hay carne de sobra e insta a Daku a sentarse a comer con él. Al principio se resiste, pero cuando Colin Hall le recuerda que solo come cada 3 días y que quizá ni reciba ración si lo castigan, Daku termina cediendo. Incapaz de ignorar el aroma de la carne asada, comienza a devorar como si no hubiera un mañana. Mientras comen, Colin Hall le pregunta de nuevo por qué se empeña en obedecer ciegamente a superiores que son más débiles que él. Daku responde que la fuerza no importa y repite el dogma de que los nobles son elegidos de Dios dotados de poder divino. Añade que, si es obediente y trabaja duro, quizá reencarne como noble algún día y reciba esa bendición. Explica el enorme esfuerzo que hizo para ser un sirviente de clase media, solo para que su hermana pudiera estar orgullosa de él. Le advierte a Colin Hall que no se meta en sus asuntos y deje de interferir en su vida. Sostiene que ya tienen suerte de ser sirvientes y que deben cumplir sus tareas sin cuestionar nada. Colin Hall le pregunta si toda esa sumisión es solo por su deseo de usar algo de magia. Al oírlo, Daku lo desafía a que intente aprender aunque sea un solo hechizo si tanto sabe. En respuesta, Colin Hall se gira y le pregunta qué haría si él mismo le enseñara a usar la magia. Daku queda impactado y le pregunta apresuradamente a Colin Hall si de verdad puede emplear la magia. Antes de que Colin Hall responda, un alarido de agonía cercano los pone en alerta. Comprenden al instante que el grito viene de los caballeros que exploran el bosque profundo. Una bestia mágica descomunal le ha destrozado el hombro a uno de ellos de un mordisco. Glenn ordena mantener la formación y la calma ante el peligro inminente. Sin embargo, comprueba en primera persona que las órdenes no bastan, menos aún cuando sus hombres están siendo masacrados por las bestias sin compasión. Una de las criaturas se abalanza sobre él, obligándolo a bloquear sus fauces con la espada y el escudo. Jamás pensó que una jauría de simples perros salvajes le daría tantos problemas en toda su carrera. Aplica más fuerza y rebana las mandíbulas de la bestia, apartando su cadáver de un empujón. De repente, un subordinado le advierte de que otras 3 vienen directas hacia él por la espalda. Sabiéndose perdido, Glenn se queda inmóvil esperando su fatal destino. Justo a tiempo, 3 flechas se clavan en las yugulares de las bestias,
dejando las heridas de muerte. Colin Hall y Daku aparecen en escena, preguntando con calma si la zona ya es segura. Colin Hall observa a las criaturas y recuerda que se llaman llamas azules por sus melenas y colas ardientes. Sus restos son tan valiosos que la caza de un solo ejemplar permitiría vivir cómodamente durante días. Pero su verdadero objetivo es el núcleo brillante y poderoso de la criatura. Apunta con precisión, dispuesto a no dejar ni una sola con vida esta noche. Colin Hall salta por los aires, ofreciéndose como un blanco fácil para las bestias. Al ver tal imprudencia, Glenn lo tacha de idiota por lanzarse directo a la boca del lobo. Pero la realidad es diametralmente opuesta. Colin Hall es el auténtico depredador, y ve a esos perros que atacan en grupo como simples cachorros desesperados. Ensarta una flecha en 3 cabezas a la vez y aterriza con elegancia. Creyendo ver un descuido, una de las bestias intenta emboscarlo por la retaguardia. Como si el tiempo se detuviera, Colin Hall esquiva el ataque con una flexión precisa y le propina una patada en el vientre que la manda de vuelta al infierno. Al verlo despachar a semejante monstruo como si fuera un perrito faldero, los caballeros de Glenn quedan estupefactos. Con su frialdad habitual, Colin Hall le asesta un último flechazo en el pecho para rematar la faena. Poco después, más criaturas emergen de la espesura. Un error fatal, pues Colin Hall desata una lluvia de proyectiles que las aniquila al instante. Glenn observa incrédulo la abrumadora destreza de combate del joven. Le cuesta dar crédito a que un solo guerrero sea capaz de abatir más bestias que todo su escuadrón junto. De pronto Colin Hall detecta una energía poderosa y letal que se aproxima. Esquiva por los pelos una columna de fuego azul que impacta con violencia donde él se encontraba. El ataque proviene de una bestia mucho mayor y distinta a las demás. Sabe lo que viene cuando ve chispas azuladas gestándose en sus fauces. La bestia abre la boca y 3 esferas de fuego azul salen disparadas hacia él. Esquivándolas como un cazador experto, responde con 3 flechas certeras. Para abreviar el sufrimiento de la criatura, le aplasta el cráneo con el talón. Eso sí que es brutal. La fuerza del impacto hunde la cabeza del monstruo en la tierra como si fuera un avestruz asustado. En ese instante, una flecha le roza la cara, recordándole que está rodeado de gente que no es precisamente aliada. Sin embargo, el proyectil iba dirigido a una bestia que acechaba a Colin Hall por la espalda. Daku le advierte que no baje la guardia en mitad del caos de la batalla. Colin Hall le dedica un pulgar arriba en señal de agradecimiento. Daku suspira con fastidio, como el típico tsundere. Glenn, impresionado, pregunta para qué señores sirven unos guerreros tan formidables. Antes de que Colin Hall meta la pata, Daku se presenta como guardia de reserva junto a su compañero, enviados por Cornell bajo las órdenes de Darius Hall. La insólita alianza de este dúo dinámico deja a Glenn sin palabras. Al saber que fueron rescatados por un reserva y un sirviente de bajo rango, los guardias reales muestran su desprecio. Sarah se pregunta en qué pensaba Cornell al mandar a los lacayos de Katrina Williams a socorrerlos. Otro guardia murmura que es humillante ser salvados por unos aficionados de baja ralea. Daku, en su inocencia, aún no capta que se refieren a Katrina Williams como la anciana. Colin Hall aprovecha la tregua para recolectar los núcleos mágicos de las bestias abatidas. Finalmente halla un núcleo de rango medio, que podrá usar para una poción según las instrucciones del libro. Un caballero corpulento le grita exigiendo saber quién le ha dado permiso para tocar los cadáveres. Glenn interviene ordenando centrarse en la misión de Darius Hall, y dejar que Colin Hall se encargue de los restos. Colin Hall le pregunta al grandullón a quien llama mocoso, recordándole que él le salvó la vida. Añade que solo un idiota cabeza hueca trataría así a quien acaba de socorrerlos. Enfurecido, el hombre amaga con embestirlo. Pero Sarah y Glenn le ordenan de inmediato que se calme. Lo llaman Marvin, y al oír ese nombre, Colin Hall evoca recuerdos de su vida anterior. En aquel tiempo, ellos eran junto a Cornell las únicas personas en las que Darius Hall confiaba plenamente. En su vida pasada, los 3 perecieron en una misión en el bosque de Gloomwood. Tras esa tragedia, Darius Hall empezó a perder su influencia poco a poco. Colin Hall no esperaba ser él quien cambiara sus destinos esta vez. Jura en silencio que no permitirá que vuelvan a sufrir daño alguno. Al ver la tensión, Daku se disculpa por su compañero explicando que es nuevo y desconoce el protocolo. Les pide que no den importancia a su lengua afilada. Sarah le espeta a Daku que el perro de Katrina Williams debería cerrar el pico. Daku sigue confundido por ese insulto tan específico. Glenn le pregunta a Colin Hall si él es el novato que alardeó de que será el próximo señor. Reconoce su fuerza, pero le advierte de que se arrepentirá si persigue ambiciones que no corresponden a su clase. Antes de partir, Glenn le agradece a Colin Hall el rescate y se despide para proseguir con su deber. De pronto, un estruendo ensordecedor los sobresalta a todos. Una manada de llamas azules, liderada por una versión colosal, surge ante ellos. Al ver al monstruo, los 3 se quedan gélidos y Sarah grita que es un rey azul. El rey azul, con su porte titánico y llamas azuladas, los deja paralizados. Lanza un rugido tan potente que los hace temblar de puro terror. La bestia lanza un zarpazo,
pero son incapaces de reaccionar a tiempo. Glenn ve pasar su vida ante sus ojos y los cierra, dándose por muerto junto a su equipo. Al abrirlos, contemplan una escena inverosímil. Colin Hall, un sirviente de bajo rango, ha bloqueado el embate del Rey Azul. Glenn le pregunta consternado quién es en realidad. Con su habitual arrogancia, Colin Hall responde que es el héroe que los rescata por segunda vez hoy. Como los golpes normales no surten efecto, Colin Hall emplea su técnica triturador de montañas contra el lobo gigante. Sin embargo, el impacto es superficial y no logra dañar la dura piel de la criatura de élite. Al instante, el lobo lanza un contraataque feroz. Colin Hall intenta pararlo, pero la fuerza rompe su espada y lo lanza por los aires. Tras el golpe, comprende que no puede vencer a ese monstruo en su estado actual. Una espada ordinaria es inútil contra él. Los guardias reales acuden en su ayuda, y Sarah le pregunta a Colin Hall si se encuentra bien. Glenn advierte que el Rey Azul es un monstruo de alto nivel que ha aniquilado a multitud de soldados de élite. El Rey Azul ordena a su prole cercar al grupo y atacar por todos los flancos. Marvin entra en pánico preguntándose qué van a hacer. Los esbirros ya son un problema, y con el rey presente la situación es crítica. Colin Hall mantiene la calma y dice que ignoren a los pequeños. Son meras marionetas sin voluntad. Si acaban con el rey, la manada se dispersará sola. Glenn no puede creer lo que acaba de oír. Daku insiste en que las probabilidades de victoria son nulas contra un ser que ha matado a tantos expertos. Le pregunta a Colin Hall cómo pretende ganar con un arma rota. Colin Hall responde con confianza que al menos deben intentarlo, haciendo que Daku lo crea loco. Glenn accede, afirmando que solo sobrevivirán si luchan como uno solo. Sarah señala que llegar al rey es casi imposible con tantos guardias protegiéndolo. Colin Hall le asegura que no se preocupe, que él creará una oportunidad. El Rey Azul ruge y las marionetas se lanzan al ataque. Colin Hall ordena mantener la posición y dejar que se acerquen. Marvin le grita cuestionando quién le ha dado autoridad para mandar. Para sorpresa de todos, Glenn impone silencio diciendo que no es momento de disputas. Ordena a sus hombres seguir las directrices de Colin Hall. Colin Hall insta a Daku a confiar en él si quiere que su hermana se sienta orgullosa de su hermano mayor. Glenn da la voz de alarma. El enemigo ya está encima. Aún así, Colin Hall repite que esperen a que acorten la distancia. Solo cuando están a tiro da la orden de ataque. Ordena a Glenn usar su protección sacra para cegarlos. Luego, le indica a Marvin que los haga retroceder con el sacudidor del cielo. Finalmente, le pide a Sarah que abra paso con su cuchilla fantasma. Al seguir sus órdenes, logran abrir una brecha en las líneas enemigas. Mientras lucha, Glenn se asombra de que alguien domine tantos estilos de combate. Con el camino libre, Colin Hall le ordena a Daku que lo siga. Sarah lo arenga a su manera, diciéndole a Daku que no lo arruine. El pobre Daku sigue sin entender por qué ella lo llama así. Colin Hall y Daku cargan directos hacia el rey. Daku le pregunta por su plan durante la carrera. Colin Hall explica que todos temen al Rey Azul. Si atacan de frente y sin miedo, la bestia se quedará paralizada por la sorpresa. Daku sigue sin ver claro cómo atacará con una espada rota. Colin Hall le pregunta si conoce otra forma de ataque que no dependa de un filo. Daku recuerda entonces que Colin Hall puede emplear magia. Se pregunta si ese bribón realmente logrará abatir al soberano. De inmediato, Colin Hall manifiesta hilos de maná que activan su flujo mágico al máximo. Llevando su maná al límite, desata la técnica loto de hielo con toda su potencia. El Rey Azul es acribillado por fragmentos de hielo ante la mirada atónita de Daku. La bestia resiste, pero Daku salta sobre su cabeza y le clava la espada en el cráneo con furia. Colin Hall potencia el golpe con su magia eterna y el monstruo cae mientras un haz de luz emana de sus restos. Tras la caída del rey, la jauría huye despavorida mientras Daku intenta asimilar lo sucedido. Contempla incrédulo el silencio absoluto que ahora reina en el campo de batalla. Los guardias reales se acercan para comprobar que todos estén a salvo tras la contienda. Glenn señala que la huida de la manada se debe a la derrota de su líder. Marvin se pregunta cómo pudieron abatir a semejante mole sin refuerzos. Colin Hall reconoce que el éxito se debió a su apoyo, admitiendo que el final habría sido incierto sin ellos. Sarah examina un cristal de hielo con recelo, sospechando de las facultades de Colin Hall. Marvin comenta que el chico le recuerda a su antiguo capitán, lo que despierta la curiosidad de Daku. Marvin explica que sirvieron a las órdenes de Darius Hall en la Brigada Corazón de León. Añade que, tras disolverse la unidad, los supervivientes pasaron a la Guardia Real. Sarah se burla de que el perro de Katrina Williams ignore algo tan básico, lo que agota la paciencia de Daku. Él la encara por llamarlo el perro de Katrina Williams y proclama con orgullo que su nombre es Daku. Le exige que grabe su nombre en su memoria y la llama vieja bruja sin tapujos. El comentario escuece y Marvin aclara torpemente que Sarah llama a Katrina Williams la anciana. Daku se sorprende, pero Sarah se le echa encima exigiendo saber por qué la llama vieja. Ella defiende su belleza juvenil, pero Daku insiste en que su mejor época ya es historia. Al echarle en cara su falta de realismo,
ella lo apresa por el cuello sin piedad. Colin Hall recuerda con nostalgia bromas similares de su vida pasada, hasta que el galope de caballos lo saca de su ensimismamiento. Fred Hall aparece en escena, causando sorpresa entre los presentes. Todos se inclinan ante él mientras Fred Hall explica que acudió al oír el alboroto. Observa los cadáveres de las llamas azules y exige saber qué ha pasado. Glenn relata que fueron emboscados por la manada mientras investigaban el bosque. Añade que le deben la vida a la intervención oportuna de Colin Hall y Daku. Fred Hall se fija en Colin Hall, quien sigue ensimismado recolectando núcleos. Se pregunta qué hace alguien como él en ese lugar. Glenn destaca su gran potencial y pide permiso para llevarlos al campamento e informar a Darius Hall. Fred Hall recuerda que Colin Hall es su rival por la sucesión, y sabe que esta gesta lo deja en mal lugar. Con eso en mente, observa a Daku y empieza a tramar algo. Se acerca a Daku fingiendo interés por su ausencia, elevando la tensión al instante. Le recrimina que pierda el tiempo con alguien como Colin Hall, tachándolo de absurdo. Afirma que la presencia de un sirviente de bajo rango allí es una falta grave y acusa a Daku de buscar botines prohibidos. Daku calla ante los insultos de Fred Hall, quien añade que Erika se avergonzaría de su falta de disciplina. Colin Hall interviene defendiendo que él vale más que un Fred Hall que depende de su madre para todo. Saluda a Fred Hall con sorna llamándolo Fred Hall. Sarah suelta una risita, pero Glenn le ordena que no eche más leña al fuego. Ante la ira de Fred Hall, Colin Hall aclara que los respetos son para Katrina Williams y no para él. Los presentes se escandalizan cuando Colin Hall se mofa de su poder heredado. Fred Hall lo amenaza de muerte con total arrogancia. Colin Hall le da la razón, diciendo que solo podrá matarlo si corre a llorarle a Katrina Williams. Fred Hall pierde los nervios y ordena encadenar a Colin Hall de inmediato. Un asesino le pone el filo en la garganta a Colin Hall, ante la mirada tensa de todos. Los guardias identifican a los captores como las cuchillas del imperio, los sicarios de los Williams. Sarah señala que son temidos por todos y se pregunta por qué Katrina Williams los usa de escolta. Glenn intenta mediar recordando que los sirvientes cumplen órdenes directas de Darius Hall. Fred Hall se encara con Glenn, pero Colin Hall le pide al capitán que no se meta en líos. Le pide que se limite a informar a Darius Hall sobre los hallazgos. Sarah capta que Colin Hall les está dando una salida para evitar que tengan que elegir bando. Glenn, a regañadientes, opta por retirarse con su unidad. Fred Hall se burla de la supuesta indefensión de Colin Hall. Colin Hall lo incita a matarlo, pero Fred Hall dice tener un plan más perverso. Le arroja una espada a Daku, sentenciando que todo acto tiene un precio. Le ordena a Daku asesinar a Colin Hall para redimirse, dejándolo mudo de horror. Fred Hall le promete la libertad a cambio de cumplir con el encargo. La historia retrocede a la vida anterior de Colin Hall. Un mes tras la invasión demoníaca, Colin Hall está siendo apaleado por monstruos mutantes. Monster Lord lo ha apresado y se burla de su fracaso como salvador. Monster Lord le ofrece un trato: la vida de los humanos capturados a cambio de que Colin Hall mate a Daku. Daku está en las últimas, y apenas logra mantenerse consciente. Monster Lord disfruta viendo cómo obliga al héroe a mancharse las manos con la sangre de su amigo. Sin más opción, Colin Hall toma la espada y le sigue el juego. Se acerca a Daku, quien empieza a relatar sus orígenes. Cuenta que su padre murió el mismo día del cumpleaños de Erika. Tras perder a su madre, ambos terminaron como esclavos huérfanos. Relata que Darius Hall los compró, pero que Katrina Williams los separó enviando a Erika con su familia. Daku le pide a Colin Hall que cuide de Erika como su última voluntad. Le pide que le diga que su hermano fue un gran caballero para que ella sea feliz. Colin Hall le pide perdón mientras escucha su último deseo. De vuelta al presente, los roles se han intercambiado. Ahora es Colin Hall quien está encadenado y Daku quien debe matarlo. Fred Hall le recrimina a Daku su vacilación y falta de obediencia. Daku defiende a Colin Hall, argumentando que no se debe matar a quien te ha salvado la vida. Fred Hall juega sucio mencionando el dolor que sentiría Erika si su hermano la abandonara. Sigue provocándolo con mentiras sobre su hermana. Afirma que Erika se desmayó de hambre tras ahorrar para comprarle una espada a Daku. Daku se arrodilla suplicando que ayuden a su hermana. Fred Hall le exige la muerte de Colin Hall a cambio de la salvación de Erika. Colin Hall suelta una carcajada maníaca al oír tales condiciones. Colin Hall lo tacha de cobarde rastrero, inferior incluso a Daku. Propone un duelo a muerte para que Fred Hall se entretenga. Fred Hall se inquieta al no entender las intenciones de Colin Hall. Acepta el duelo para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Colin Hall se prepara para el combate frente a su mejor amigo. Daku duda, pero Fred Hall vuelve a usar a Erika para forzarlo a pelear. Colin Hall lanza un ataque fulminante contra Daku. Daku es repelido con violencia. Colin Hall vuelve a la carga, pero Daku lo bloquea exigiendo explicaciones. Colin Hall se disculpa diciendo que no quiere morir hoy. Daku pasa a la ofensiva y obliga a Colin Hall a retroceder. Colin Hall le advierte de que lo derrotará en 3 movimientos. Daku se pica y jura que acabará con él en 3 segundos. Durante el choque,
Colin Hall susurra que jamás abandonaría a sus camaradas. Esas palabras evocan un recuerdo en Deku que lo hace dudar. Deku comprende que es una distracción y decide colaborar con Colin Hall. Colin Hall aprovecha el caos para arremeter contra Fred Hall. Fred Hall detiene el ataque con su magia de trueno. Colin Hall se mofa de que por fin haya mostrado algo de valor. Fred Hall se enfurece y le ordena que no lo subestime. Fred Hall impide que las cuchillas del Imperio intervengan. Fred Hall jura que él mismo acabará con Colin Hall. Colin Hall se pone tenso al detectar el inmenso poder mágico que acumula su rival. Colin Hall analiza con cautela las estadísticas de Fred Hall. Pese a su baja resistencia, el sistema le advierte de que el poder de Fred Hall es peligroso. Colin Hall sonríe ante el desafío que tiene por delante. Decide comprobar por sí mismo la veracidad de esos datos. Contrarresta el rayo de Fred Hall con su magia de hielo sin vacilar. El choque de elementos arrasa con todo a su alrededor. Fred Hall no da crédito a lo que ven sus ojos tras la polvareda. Un plebeyo no debería ser capaz de tales proezas mágicas. Cree erróneamente que el primer asalto ha terminado en empate. Bloquea los fragmentos de hielo que surgen de la nada. Empieza a inquietarse por el origen de ese hielo. Colin Hall se burla de su supuesta superioridad mágica. Colin Hall llama a Fred Hall lo que más detesta, un fracasado. La audiencia queda atónita ante la supervivencia de Colin Hall. Deku duda de su propia vista. Fred Hall empieza a sudar de forma descontrolada. Le resulta inconcebible que un plebeyo lo supere en magia. Se convence a sí mismo de que debe ser algún truco barato. Fred Hall lanza su hechizo más potente negando la realidad. Colin Hall se queda sin maná en el momento más inoportuno. Su escudo mágico se desvanece al instante. El agotamiento lo deja al borde del colapso. Soporta el impacto directo del rayo de Fred Hall. Fred Hall ataca con toda su malicia para borrar a Colin Hall de la existencia. Colin Hall lamenta estar a punto de perder contra Katrina Williams de nuevo. Se niega a repetir su destino y fuerza su magia sin tener maná. El libro le advierte de que podría perder la cordura. A Colin Hall no le importa lo más mínimo el riesgo. Prefiere la locura o una muerte llena de remordimientos. Sus ojos empiezan a cambiar de tonalidad. Llamas oscuras cubren la mitad de su cuerpo. Adquiere un aspecto demoníaco aterrador. Sus estadísticas se vuelven ilegibles para el libro. Se siente desbordado por ese nuevo y oscuro poder. Un dolor insoportable le impide respirar con normalidad. Nota que Fred Hall también está al límite de sus fuerzas. Despeja los rayos con un solo tajo cargado de magia. Fred Hall contempla horrorizado ese poder sobrenatural. Colin Hall salta por los aires dejándolo paralizado. Crea una erupción de hielo dirigida a Fred Hall. Fred Hall confía en su magia para frenar el ataque. Descubre demasiado tarde que era solo una maniobra de distracción. Colin Hall se posiciona tras Fred Hall con sigilo asesino. Fred Hall siente el aliento de la muerte en su nuca. Sacrifica a su caballo para salvar su propia vida. Cae torpemente al suelo tras su cobarde maniobra. Colin Hall emana un poder que parece no tener fin. Fred Hall nota que su rival está a punto de desfallecer. Prepara su ataque final con magia de rayos. Colin Hall avanza sin miedo para terminar la pelea. Fred Hall comprende que Katrina Williams no podrá socorrerlo ahora. Cierra los ojos esperando el golpe de gracia. Un círculo mágico lo salva de una muerte segura. La magia repele a Colin Hall, lanzándolo por los aires. Darius Hall aparece y ordena el cese inmediato de las hostilidades. Darius Hall les recuerda que no están en un circo romano. Exige respeto por los terrenos de caza y el fin de la pelea. Propone un duelo formal una vez regresen a la casa Hall. Fred Hall mira a Darius Hall con una mezcla de odio y alivio. Colin Hall observa la escena con su mirada demoníaca. Cae rendido mientras su apariencia vuelve a la normalidad. Darius Hall se muestra inquieto ante el aura inusual del joven. Colin Hall se desmaya al saberse a salvo por el momento. Pasan los días hasta que recupera el conocimiento. Despierta en una cama cómoda dentro de la mansión Hall. Siente de nuevo ese ardor oscuro en sus venas. Se revisa con urgencia y comprueba que su aspecto es el de siempre. Una voz conocida celebra su despertar en la habitación. Colin Hall ve a un Deku que parece un muerto viviente. Deku parece haber sufrido más que el propio convaleciente. Le informa de que su desmayo causó una gran preocupación. Sarah lo abofeteó para reanimarlo y Glenn lo trajo a hombros. Sarah estaba tan preocupada que amenazó a los médicos a punta de espada, advirtiéndoles que compartirían el mismo ataúd si no lograban salvarle la vida. Le cuesta creer todo eso, pero es innegable que se siente mejor que nunca en este momento. Para tomar un poco de aire fresco, invita a Deku a acompañarlo a desayunar de camino a darle las gracias a Sarah como es debido. Dicho esto, no puede olvidar que Deku respetó el código sagrado de hermanos por él. Se lo agradece a su amigo con una pequeña sonrisa pícara. Deku finge que no fue nada, pero le sorprende gratamente que Colin Hall tenga las palabras gracias en su vocabulario. Más tarde en la ciudad, el resto de los sirvientes empiezan a temblar al ver pasar a nuestro héroe. Él les lanza una mirada recelosa, preguntándose si por casualidad tiene algo raro en la cara.
Escucha a unas criadas susurrando rumores sobre su intensa pelea con Frithol. Tras acercarse en silencio a las damas y darles un susto, les insta cortésmente a que le cuenten exactamente qué han estado oyendo sobre él. Aterrorizadas, las mujeres huyen de inmediato sin pensárselo dos veces. Daku no entiende por qué los hombres actúan como si acabaran de ver un fantasma. Al observar más de cerca la palidez de su amigo, Sherlock concluye que deben estar aterrorizados por su aspecto de zombie sin vida. Daku se molesta, ya que él es la razón por la que se quedó despierto 4 noches seguidas. Como no le hace gracia la actitud repentina de Daku, le grita que nunca le pidió que se convirtiera en su enfermero personal. Justo en ese momento, Herlos aparece con su grupo y se burla abiertamente del posible futuro señor de la casa Hall. Irritados por su inoportuna interrupción, los chicos le gritan al unísono a ese idiota que no es el momento. De algún modo logran que se disculpe sin motivo alguno. Tras quedarse procesando la confusión por un segundo, Herlos declara furioso que ha venido hoy para vengarse por la humillación que sufrió hace unos días. Irritado por el parloteo incesante del viejo, nuestro protagonista se planta ante él mientras el hombre pone excusas baratas de por qué perdió la última vez. Herlos cree de verdad que las cosas serán completamente distintas ahora, y que por fin le dará a este niño irrespetuoso una lección que jamás olvidará. El hombre chasquea los dedos y grita con fuerza el nombre de su escuadrón. Pasan unos segundos incómodos mientras espera allí, plenamente convencido de que aplastarán a nuestro chico en el acto. Al ver que sus hombres se quedan allí parados como patitos confundidos, Herlos frunce el ceño y les pregunta si se han quedado sordos de repente. Para él, ese chasquido es una señal evidente para que ataquen al objetivo. Sus tropas vacilan antes de recordarle a Herlos que su objetivo es un monstruo que luchó de igual a igual contra Frithol. Daku suelta una risita, nada sorprendido por su reacción tras haber visto pelear a Colin Hall de cerca. A Herlos le tiembla la frente mientras se le marca una vena por la pura vergüenza. Como a sus hombres les falta valor, decide intervenir personalmente para salvar la poca dignidad que le queda. Es entonces cuando su mirada se posa en su peón favorito, que se encuentra en una posición muy conveniente. De inmediato lo agarra por el cuello y lo empuja hacia adelante, llamándolo Daku por haber traicionado a su amo. Tras declararlo una ofensa grave, Herlos se encarga personalmente de dictar sentencia. Ese feo bastardo parece incluso emocionado ante la idea de golpear a su subordinado indefenso. Pero Daku, con total calma, hace algo que él jamás esperó. Bloquea ese golpe flojo con una sola mano. El brazo de Herlos tiembla, atrapado por completo en el firme agarre de Daku. Daku le aclara que ese pedazo de basura no tiene autoridad alguna para castigarlo. Luego aparta a Herlos de un manotazo, como si fuera un ex pegajoso que se niega a pasar página. El hombre casi sufre un cortocircuito por la impresión, incapaz de asimilar en qué momento Daku cobró el valor suficiente para desafiarlo. Al oír la fuerte discusión, Glenn llega y exige saber por qué todo el mundo está armando tanto escándalo tan temprano. Marvin y Sarah entran justo tras él, visiblemente molestos porque les han interrumpido el desayuno. Herlos suelta una risa petulante, convencido de que la Guardia Real castigará a los alborotadores de forma mucho más severa de lo que él podría jamás. Herlos se inclina de inmediato ante los guardias, deshaciéndose en elogios hacia ellos. Informa rápidamente de que solo cumplía con su noble deber de inculcar modales a los mocosos que hacían poses de yoyo a sus espaldas. Nuestro protagonista saluda a Glenn como si no pasara nada. Herlos expresa su incredulidad, ofendido por lo relajado que se muestra al dirigirse a alguien de rango superior. De pronto, Marvin interviene y aparta a Herlos de un golpe, diciendo que se alegra de ver que Colin Hall por fin ha despertado. Al ver lo que sucede, el rostro de Herlos se torna pálido por la pura confusión. Está presenciando cómo los guardias más selectos del territorio bromean con el supuesto mocoso insolente como si fueran mejores amigos. Por un instante, se convence a sí mismo de que esto no es más que un sueño febril. Sin más opciones, argumenta que es inaceptable que guardias de élite alternen con un sirviente de bajo rango. Sarah le pasa el brazo por su hombro rígido y le suelta sin rodeos que las leyes impuestas por Katrina Williams le importan un bledo. Añade que el sonido de su voz quejumbrosa le irrita sobremanera, así que más le vale cerrar la boca si no quiere acabar llevando un segundo parche. Tras lanzarle esa sutil advertencia, nuestro héroe se une a la Guardia Real para desayunar. Se da la vuelta con una sonrisa maliciosa y se disculpa cortésmente con Herlos por haberlo puesto en evidencia una vez más. La escena cambia a un bar cercano donde celebran su recuperación. Colin Hall admite que en principio quería darles las gracias por haberlo salvado antes, y que ahora parece deberles un favor más. Sarah se encoge de hombros y dice que le encantó ayudar porque de todas formas no soporta a Herlos. Glenn también le recuerda que él les prestó un gran servicio en el bosque. Curioso, Daku le pregunta a Sarah si conoce a Herlos desde hace mucho tiempo. Ella se enciende de inmediato con solo pensar en ese bastardo de Herlos. Para evitar el tema, Glenn cambia de conversación. Hace tiempo que quería hablar de esto. Solo quedan 3 caballeros de élite en sus filas, y le gustaría que ellos 2 se unieran.
Colin Hall mantiene la compostura, pero su amigo casi pierde la cabeza ante la idea de que un suplente como él pueda formar parte de la Guardia Real. Glenn subraya que es una oportunidad de oro, ya que les otorgaría todos los privilegios reservados a los sirvientes de alto nivel. Nuestro protagonista rechaza la oferta sin vacilar, afirmando que no tiene interés en jugar a ser caballero. Ya tiene la mirada puesta en algo mucho más ambicioso, y no piensa conformarse con nada menos. Sus palabras bastan para dejar atónitos a todos los presentes en la reunión. Uno de ellos le sugiere que deje de perseguir el absurdo empeño de ser el señor de Lean, y que no debería ser tan arrogante solo por haber derrotado a Freehold. Sarah interviene, borracha como de costumbre, corrigiendo a ese tipo al afirmar que, fuera lo que fuese que usara Colin Hall, tenía que ser magia. Señalándolo de repente, ella deduce que también debió de usar algún tipo de magia para derrotar al rey Azur. Nuestro chico no responde, y deja que las cosas sigan su curso, mientras el otro tipo se pregunta cómo diablos un ex-esclavo podría siquiera haber tenido acceso a la magia. Glenn se mete en la conversación para presionar al chico y que dé una explicación. Colin Hall reflexiona que siempre supo que estos tipos acabarían descubriendo sus secretos. Mientras lo analizan con la mirada, él se alegra de haber preparado ya una coartada, como si fuera un manipulador nato. Todas las miradas están puestas en él. Sarah está a punto de acusarlo de algo, mientras que Colin Hall teme cuál será su reacción. ¿Y cuál es el gran desenlace? La mejor suposición de Sarah es que él es algún tipo de Colin Hall dándole un susto innecesario. Él sigue desconcertado mientras ella se le acerca, aplaudiendo su propia sagacidad para descubrir su identidad secreta. Está tan borracha que hasta se inventa su pasado. Supone que es un hijo ilegítimo que acabó esclavizado y que su misión es recuperar la mansión perdida y su poder. Es una deducción muy forzada, incluso para ella, lo que hace que Daku se pregunte cómo demonios Sarah llegó a esa conclusión. En cuanto a nuestro protagonista, simplemente se ríe, solo tiene que darle la razón. Y eso es exactamente lo que hace para ayudar a forjar su nueva identidad. Todos creen que dice la verdad, mientras Colin Hall incluso empieza a lamentarse, contando cómo no es más que un Colin Hall que perdió el rumbo y acabó en la esclavitud. Su apasionado discurso despierta tanta emoción que quienes dudaban de él empiezan a compadecerlo, mientras él jura recuperar todo lo que perdió. Aunque los demás se lo han tragado, Daku piensa que es imposible que una mentira tan burda engañe también a Glenn. Sin embargo, sus expectativas se desmoronan al momento, porque el viejo Glenn también se cree la historia y accede a mantenerlo todo en secreto. Colin Hall se muestra tranquilo con Glenn, quien solo le pide que mantenga sus poderes en secreto ante Katrina Williams o Fred Hall. Además, le comenta que Darius Hall tiene interés en reunirse con él, así que la escena termina con nuestro protagonista, marchándose a verlo. Glenn observa desde lejos, reflexionando sobre la supuesta ciudad Ale que Colin Hall mencionó en su coartada. De camino, Daku sigue asombrado de lo bien que funcionó la historia, pero sobre todo le intriga por qué Colin Hall eligió precisamente Ciudad Ale. Nuestro chico responde señalando que esa ciudad es un crisol de culturas muy alejado del territorio, lo que la hace difícil de investigar. Todo este asunto de ser un Colin Hall juega a su favor para manipular a la gente más adelante. Aparte de eso, Daku quiere preguntar por otro tema, haciendo un gesto con la mano en forma de gancho. Quiere saber si Colin Hall conoce lo del cuervo de 3 patas o si también es una técnica que se inventó sobre la marcha para despistar. Verás, cuando salvó la vida de Daku, Colin Hall le rebanó la cabeza al Butcher, recalcando que él mismo debería ir a darle ese mensaje a su hermana. Dicho esto, siguió aniquilando al resto de monstruos, pero antes de que su acero alcanzara al jefe, la espada se detuvo bajo el influjo de una magia densa y vaporizadora. Colin Hall se quedó paralizado mientras el monstruo se mofaba de él por haber siquiera albergado la idea de derrotarlo. Entonces Daku acudió al rescate. Encontró el hueco perfecto para arremeter y pillar desprevenido al monstruo antes de que pudiera contraatacar. Al final, ambos lograron abatir a la bestia con un ataque doble decisivo, y luego lo descuartizaron como si fueran a servir un plato de sushi. Daku se encaró con nuestro protagonista justo después, llamándolo pedazo de mierda por tratar su voluntad como si fuera algo patético. En fin, no pudieron discutir mucho porque de pronto les asaltaron más de esos feos y gordos demonios orcos, o lo que sea que fuesen esas cosas. Daku abatió a uno mientras le rugía a Colin Hall por haber hecho una maniobra tan estúpida que podría haber matado al rehén al que intentaba salvar. Nuestro chico le replicó que dejar vivir al rehén tampoco habría servido de nada, ya que los monstruos no lo soltarían sin más. Daku se quejó de que Colin Hall no le hubiera hecho una señal antes de su gran actuación, pero nuestro protagonista se burló de él por sugerir que revelar su estrategia era una buena idea. Sus bromas y mofas continuaron. Ambos se increpaban mientras los demás observaban con desconcierto. Al final, los únicos que parecían estar en guerra eran los que se suponía que estaban en el mismo bando. Entonces Daku hizo su señal especial del cuervo de 3 patas, que probablemente cree que es lo más genial del mundo. Al parecer, lo aprendió de un tal Rowan. Se supone que es un gesto de cooperación entre aliados.
A nuestro chico le costó imitar la señal, pero también se burló de Daku por dejarse capturar de nuevo como un idiota. En el presente, Colin Hall revela que ya conocía la señal gracias a un viejo amigo que perdió, a quien de hecho consideraba su mejor amigo. Al oír esto, Daku se asombra un poco, preguntándose si de verdad había alguien así en la compañía. Llaman a la puerta y por fin convocan a ambos ante Darius Hall. Darius Hall está de buen humor y le pregunta a Colin Hall cómo se encuentra. Nuestro chico responde con alegría, diciendo que ahora está perfectamente. Darius Hall también saluda a Daku, quien le muestra el máximo respeto a su señor. Entonces sale a relucir el tema importante. Darius Hall los ha llamado por un motivo concreto, el incidente en el coto de caza. Sí, el mismo incidente por el que pelearon aquel día. Además, fue una pésima idea usar el terreno sin permiso. Darius Hall se les acerca personalmente y les cuenta que tiene un vínculo estrecho con Glenn desde hace mucho tiempo. Juntos han burlado a la muerte en varias ocasiones para llegar hasta aquí. Por eso, incluso con su estatus, Darius Hall teme perderlos y respeta profundamente a estos dos jóvenes por haber salvado a sus amigos. Daku añade, con pesar, que al final no pudieron salvar a más compañeros, lo que considera un fracaso. No obstante, Darius Hall les quita esa culpa, afirmando que no fue su responsabilidad, sino su propio error por no prever la incursión de los monstruos. Colin Hall y su amigo se miran desconcertados, mientras Darius Hall añade que seguramente Glenn ya les habrá informado sobre la situación de la Guardia Real. Ya que están ante él, quiere que Colin Hall le dé una respuesta, y como era de esperar, este rechaza la oferta con total seguridad. Dirigiéndose entonces a Daku, Darius Hall le plantea la misma cuestión, lo que sobresalta al joven al recibir una oferta personal para unirse a la Guardia Real. Inquieto por el pánico, Daku dice que es tan inexperto que ni siquiera un puesto de guardia común le vendría bien, mucho menos el de Guardia Real. Para echarle un cable, Colin Hall le asegura que lo mejor es que hable con sinceridad, desde el corazón. Siguiendo el consejo, el chico reúne valor y grita con pasión su deseo de ser Guardia Real. La decisión queda meridianamente clara, pero Darius Hall también quiere ofrecerle una recompensa a Colin Hall para que elija lo que quiera. Ante tal libertad, hace una petición seria. Desea la liberación de Erika, la hermana de Daku, que actualmente sirve a la familia Williams. Su elección deja de piedra a Daku, que no esperaba para nada ese giro de los acontecimientos. Colin Hall se mantiene firme en su petición, explicando que ambos hermanos estuvieron unidos hasta llegar a los Hall, y que aunque a ella la consideraron demasiado débil, Daku solo anhela tenerla a su lado. Darius Hall le pregunta una vez más si ese es de verdad su único deseo. Colin Hall admite que tiene un vínculo fraternal con su compañero, y que es, sin duda, su mejor amigo. Por eso no piensa abandonarlo cuando es obvio que tiene un problema. Daku se queda sin palabras, pues no esperaba semejante elogio, mientras nuestro protagonista insiste en que su hermana debe reunirse con él. Esa clase de lazo fraternal entre camaradas le recuerda a Darius Hall a sus propios aliados. Por desgracia, al estar implicada la familia Williams, no será algo sencillo ni rápido, así que Darius Hall le pide a Daku que salga un momento de la habitación. Daku se dispone a salir, pero se queda dándole vueltas de nuevo a quien es realmente Colin Hall. A solas con el señor, Darius Hall saca otro tema y le recuerda el día en que desafió a Trace a un duelo. En aquel entonces, Darius Hall se dio cuenta pronto de que no era un esclavo cualquiera, y le asombró aún más que Colin Hall sobreviviera a un ataque mágico para luego ganar la pelea ileso. Lo que más le sorprendió fue cómo consiguió desplegar un poder que ya había mostrado en varias ocasiones. Además, Darius Hall parece estar al tanto de la tapadera que le soltó a Glenn sobre sus intenciones de recuperar su nobleza. Curiosamente, Colin Hall murmura el nombre de Darius Hall antes de mostrar un atisbo de su magia, asegurándole que no es nadie importante. Más bien es un tipo corriente con cierta afinidad por las artes mágicas. Ahora bien, siendo el mismo Darius Hall, un Darius Hall solo lo vería como un ser insolente e insignificante. Sin embargo, ese mismo Darius Hall está desconcertado por cómo una persona normal posee la habilidad de manipular la magia. Una vez más, eso le hace cuestionarse qué clase de persona es él en realidad. Colin Hall subraya que el hombre que tiene delante es alguien que ama profundamente a su pueblo, el mejor de todos los Darius Hall, un hombre que valora el poder por encima del linaje. Colin Hall se alegra de recibir su reconocimiento. Su único ideal es seguir trabajando para Darius Hall para erradicar por completo el concepto de supremacía de sangre. En pocas palabras, quiere gobernar y convertirse en un gran señor tan poderoso como él. Con la osada ambición de superarlo algún día, Colin Hall admite que Darius Hall le ha salvado la vida en 2 ocasiones. Por eso quiere demostrar su verdadera fuerza en el examen de selección. Después, el propio señor podrá decidir cómo usarlo como arma para sus fines. La idea le resulta entretenida, pero de hecho hace que Darius Hall suelte una carcajada incontrolable. Él está impresionado y realmente espera grandes cosas de Colin Hall, autorizando su partida. Antes de que se marche, le pide una última cosa: saber qué opina el joven sobre Rowan. Colin Hall finge ignorancia,
como si no conociera el nombre, así que Darius Hall simplemente le dice que se retire sin dar más explicaciones. Mientras lo ve irse, Darius Hall se pregunta por qué le habrá venido eso a la cabeza. Llama a su mayordomo Cornell, quien se oculta entre las sombras derrochando una presencia imponente. El mayordomo siente curiosidad por saber si el chico es alguien común o un genio. Por cómo analizó a Colin Hall, parece que no sabe nada de Rowan, lo que implica que el chico no es de Ciudad Ale como les dijo. Al ser una mentira, Cornell no se fía de él y sospecha que podría tratarse de algún tipo de plan. Ya han tenido incidentes similares antes, y parece que la propia esposa de Darius Hall lo traicionó en el pasado. Aparte de eso, el mayordomo le entrega una nota con información recibida de Spirit Cat. Darius Hall está intrigado y se pregunta qué tipo de información han conseguido. En la siguiente escena, vemos a nuestro protagonista en casa revisando el botín que ha conseguido. Materiales, monedas y pociones. Todo es gracias a que Colin Hall cambió sus trofeos de guerra por suministros útiles. Con lo que ha obtenido esta vez, su fuerza aumentará drásticamente. Al mismo tiempo, el nombre de Rowan le inquieta, haciéndole preguntarse quién demonios será ese tipo. La única vez que oyó ese nombre fue de boca de Daku en su vida anterior, pero más allá de eso, no sabe nada. Además, el tono de Darius Hall daba a entender que se suponía que Colin Hall debía conocerlo. Sea como fuere, guarda la pequeña cuenta en su tubo con la intención de preguntarle a Daku más tarde. Luego, mezcla todo para preparar una poción y se la bebe de un trago. Tras beberse el líquido, lo primero que hace Colin Hall es recitar el cántico para abrir el libro de magia. El artefacto especial despliega un montón de páginas ante él. Mientras tanto, sigue ingiriendo más viales y tirando los vacíos al montón. Probando un nuevo cambio, Colin Hall concentra su energía y entona el cántico de absorción, lo que hace que sus músculos se tensen al instante por la presión. El sistema confirma la absorción de maná, aumentando su capacidad en un punto. Vaya, a estas alturas, este sistema es justo lo opuesto al de solo leveling. Colin Hall reflexiona que mezclar núcleos de monstruos de llama con hierba soberana de Jade puede aumentar su capacidad de maná según el libro. Sin embargo, incluso una poción así solo le daría 3 puntos como máximo y otras ni siquiera 1. De todos modos, Colin Hall teme perder el control si se queda sin maná otra vez, por lo que planea priorizar su resistencia mágica. A la vez, tiene que reconocer que el sabor de todo el brebaje es asqueroso. Ya le dan ganas de vomitar, y tomárselas una a una le va a llevar una eternidad. Teme que le dé un cólico antes de notar mejoría, así que se pregunta si habrá alguna forma más sencilla de hacerlo. Mientras observa su nivel de maná, lee una notificación del sistema. Se ha detectado un poderoso núcleo de monstruo. En esencia, este núcleo puede transformarse en un artefacto mágico que le sirva de ayuda. Es una idea interesante. Así que coge el núcleo azul e investiga cómo proceder. Pulsa la pantalla del sistema para configurarlo, y al meditar, logra proyectar el avatar del monstruo envuelto en una aura dorada. Siguiendo las instrucciones del libro de magia, canaliza su poder en el núcleo de maná mientras visualiza el artefacto. Se pregunta qué debería fabricar. Se decide rápido y aprieta la bola de cristal, materializando el artefacto mágico a partir del núcleo azul. El proceso de creación es asombroso y concluye cuando los destellos dorados se desvanecen. El sistema confirma que el artefacto se ha creado con éxito. Se trata de un brazalete en su brazo izquierdo. Para su sorpresa, es el brazalete azul, que otorga al usuario una intuición salvaje. Además, tiene una bendición que aumenta su capacidad de maná en un punto por el simple hecho de llevarlo puesto. Para probar sus efectos, se bebe otro frasco y ve cómo su capacidad aumenta 2 puntos en lugar de 1. En otras palabras, gracias al brazalete, hasta las raciones comunes que antes daban 1 punto ahora otorgan 2. Es un objeto increíble, pero lo que de verdad le intriga es esa habilidad llamada intuición salvaje. En ese instante, sus sentidos se agudizan y percibe algo al otro lado de la puerta. Colin Hall nota la presencia de 2 personas, ambas criadas, pero se asusta tanto que suelta un grito de pura confusión. Es como si de pronto tuviera visión de rayos X o, mejor dicho, visión de la fuerza vital. Ocurre lo mismo cuando mira a los guardias. Ve el mundo con una gradación de colores distinta. Luego comprueba también a Darius Hall y a Katrina Williams. Sus llamas indican su nivel de maná. Aparte de todo eso, Colin Hall oye una voz tenue pero clara que resuena diciendo que está hambrienta.